Hemos hecho un ejemplo de vibración libre con amortiguamiento. Hemos dado los datos, hemos encontrado la ecuación de respuesta, como ven aquí. Luego hemos encontrado el tiempo T1 en que se produce la primera amplitud máxima de onda. Y con ese tiempo hemos obtenido el primer valor de la amplitud máxima en el primer ciclo, y con la relación de logaritmos hemos encontrado los otros valores, ¿verdad? U sub 1, U sub 2, U sub 3, U sub 4, U sub 5, donde estamos viendo que una característica entre una onda y la siguiente, en este caso había sido 64,4%, que es constante en todas. Entonces, ustedes también con este valor también podrían obtener, directamente con este porcentaje, podrían obtener los demás valores, como ustedes gusten. Pero siempre entonces es posible encontrar todos los demás valores de las ondas máximas. También, si suponemos que el desplazamiento es de este valor pequeño, podemos encontrar el tiempo en el que se detiene aplicando también la misma ecuación, y hemos obtenido acá el tiempo. Dividiendo entre el periodo, podemos obtener el número de ciclos, pero acá no sale exacto, seguramente por algún problema de redondeo, etcétera. Entonces hemos determinado que la respuesta no sería pues 14,48 ciclos. Los ciclos son enteros, entonces tiene que ser un valor entero. O es 14 o es 15. Hemos hecho la prueba con 14, falta con 15 y ya estaría bien. Entonces la respuesta sería 15 ciclos. Entonces el primer ciclo, como verán ustedes, es este valor. Para nuestro caso, ¿cuánto sería? 5, 6, 8, 1, el 64% menos este, 64, menos este, menos este, menos este, menos este, ya está. 15 ciclos, donde vamos a ver que ya el desplazamiento en el quinto ciclo es imperceptible, muy pequeño. Ese sería, hemos planteado, creo, una práctica para que lo hagan. Y ahí tenemos toda la teoría de la vibración libre con amortiguamiento. Pero esa es vibración libre. Ahora veamos qué pasa cuando el movimiento de la estructura es un movimiento forzado. Como verán aquí, el movimiento forzado ya no es vibración libre. La estructura responde a este movimiento forzado. Y el movimiento forzado sería, pues, para nosotros una carga dinámica, F de T. Entonces acá tenemos la estructura simple. ¿Qué es esto? No. La estructura simple, donde tenemos la masa como propiedad, su rigidez y su amortiguamiento. Y si a esta estructura que estaba estática, nosotros le aplicamos una carga dinámica F de T, entonces esta estructura empieza a moverse, a responder con un movimiento forzado, depende de esta carga, ¿no? Entonces F de T, esta es la carga dinámica. Entonces la respuesta de esta estructura sería en base a esta carga. Entonces se llama movimiento forzado, porque la estructura ya no vibra libremente, sino está moviéndose o vibra en base a esta carga dinámica. Entonces la ecuación de equilibrio tendría que ser la masa por la aceleración más
Esto le hemos llamado el amortiguamiento por la masa y no se olviden que esto es el C. Más el coeficiente de elasticidad K por el desplazamiento, y esto tiene que ser igual a F de T. En este caso, F de T ya no es cero, es un valor. Ahora bien, existen varias clases de cargas dinámicas. Desde luego que la más sencilla tendría que ser la carga armónica. La carga armónica tiene esta característica. Por ejemplo, podría ser F de T, una cosa así. F sub 0, una carga estática, multiplicada por el seno o el coseno, ¿no? De omega aquí, para diferenciar, le vamos a poner una raíz. Esta tendría que ser una carga armónica, o tal vez también F sub 0 por el coseno de omega raya T, o la suma de los dos. Todo eso nos da una carga armónica. Repito, por favor. Contesta, pues contesta, ¿verdad? Entonces, la característica de la carga armónica, como su nombre indica, es una carga sinoidal o cosenoidal, ¿no? En forma armónica, rítmica, con periodo constante, o la suma de los dos, ¿no? Entonces, esa sería la carga armónica. La carga dinámica más sencilla, por decir algo. Vamos a ver que hay varias clases de cargas armónicas, ¿no? Seno, coseno, o la suma, etcétera, pero siempre con esa armonía. Cargas periódicas. Bueno, la carga armónica tendría que ser así, ¿no? Así, un sinoide o un cosenoide así, armónico. Bueno, como si fuera la vibración libre, ¿no? Así. Pero esta ya es una carga. Sí. Esta sería la carga armónica en función, esto sería F de T, la fuerza, y este sería el tiempo. Entonces, esto es lo que se llama carga armónica en senoidal, cosenoidal es lo mismo. La carga periódica es una ecuación, ¿no?, con movimiento, bueno, podría ser periódico. Por ejemplo, la ecuación de Laplace, alguna cosa así, ¿no? Podría ser, no vamos a escribir la función, porque podría ser una carga periódica, sería, digamos, una cosa así, ¿no? Ahí, así. Y esto después otra vez se repite, ¿no? Periódicamente, quiere decir. Lógicamente la carga armónica también es una carga periódica, pero esta tiene su onda, ¿no? En cambio, este es como la ecuación de Laplace, cualquier otra ecuación, ¿no?, que se va repitiendo el periodo, ¿no?, en base a alguna función. Este periodo se va repitiendo, ¿no? Igual acá, este periodo se repite, pero este es armónica, ¿no?
T con raya. Podemos analizar cargas armónicas, cargas periódicas como cargas dinámicas. También existen las cargas impulsivas como cargas dinámicas. Estas cargas impulsivas se caracterizan porque son solamente un impulso. Por ejemplo, podría ser un impulso, podría ser, digamos, ¿no? Así. O un rectángulo. O inclusive un sinoide también. Un semisenoide, digamos. Estas son cargas impulsivas porque solamente dura un tiempo pequeño. Se caracterizan porque para que sean impulsivas, este tiempo tiene que ser muy pequeño, corto. No creo que es. Mejor es decir corto, ¿no? Tiempo corto. Igual acá. Un impulso, un golpe, igual acá. Corto. Entonces, ¿cuál es la característica de esta carga impulsiva? Que como esto es como un golpe, como un puñete, digamos, entonces normalmente la estructura solamente responde por su elasticidad y no por su amortiguamiento, porque el amortiguamiento siempre es un efecto retardado. Entonces aquí generalmente el amortiguamiento no se toma en cuenta, esa es una ventaja, ¿no? Porque es como un golpe violento en una fracción de segundos y mientras ya terminó el golpe recién reacciona el amortiguamiento. Entonces en estas cargas impulsivas generalmente el amortiguamiento es cero, es la característica, que también vamos a analizar. Y finalmente tenemos otra carga dinámica que seguramente ustedes están diciendo es la carga sísmica, ¿no? Esa la vamos a llamar carga arbitraria. Como los sismos, pero no solamente los sismos, pueden haber otras cargas dinámicas. Carga dinámica es una fuerza que varía con el tiempo, ¿no? Y una carga dinámica lógicamente tiene desplazamiento, tiene velocidad y tiene aceleración. Eso es la característica de una carga dinámica. Entonces vean ustedes, el sismo es una carga arbitraria, porque no sabemos si será como esto, no creo que sea como esto, y no sabemos también cuál de estas figuras va a tomar. Una carga sísmica es una carga arbitraria porque generalmente no cumple con alguna función matemática. Esta, por ejemplo, cumple con una función. Esta también cumple, porque vean ustedes, acá es una recta, esto también es un rectángulo, este es un sinoide. En cambio, una carga arbitraria, como el sismo u otras cargas, una explosión, por ejemplo, una explosión es una carga completamente arbitraria, no sabemos cuál es el efecto, una bomba atómica o cualquier otra bomba destructiva, son bombas o son cargas dinámicas, pues que tienen alguna característica arbitraria, ¿no? No cumple con una función difícil. Eso es. Entonces, estamos pues en el campo del movimiento forzado. Estamos entrando pues a lo que nos interesa, ¿no? Hablar de cargas arbitrarias como los sismos. Pero sin embargo, para tener algunos conceptos de la dinámica estructural, vamos a repasar nomás, por ejemplo, movimiento forzado como respuesta de una estructura bajo una carga armónica. Primero, ¿no? Entonces, carga armónica que vamos a poner, ¿no? Y vamos a usar esta carga armónica de esta forma, la más sencilla, F sub 0 por el seno de omega raya T.
Este omega raya es la frecuencia circular de la carga dinámica. Ahora ya no es de las respuestas, sino es de la carga solicitante, ¿no? Entonces, por ejemplo, podría ser esto, ¿no? Así. Y podríamos hablar, por ejemplo, de un sinoide así. Así. Para que sea. Por ejemplo, esta. Pero aquí esta es siempre el inicio, una carga dinámica, siempre el inicio tiene que ser pues cero, salvo que hubiera antes otra carga, ¿no? Entonces, básicamente esto, ¿no? Que tiene un periodo, etcétera, etcétera. Pero lógicamente el inicio tendría que ser cero. Entonces acá sí, aquí vemos, si vemos aquí, si esto es f de t, y esto es t, entonces este punto tiene que ser f de t igual a 0 para un t igual a 0. Como se supone que la estructura estaba estática, y si yo le aplico una carga armónica, si yo aprieto algún botón, entonces lo que tiene que empezar acá, no aquí. Esto es seguramente por una ecuación de la vibración libre sin amortiguamiento, ¿no? Pero lo vamos a eliminar porque nos va a confundir. Entonces, tiene esa característica esta ecuación sinoidal. Entonces, esta es la ecuación. Lógicamente, este movimiento armónico va a durar todo el tiempo que se le aplique la carga dinámica. ¿Ya? Ejemplo, por ejemplo, un motor estacionario, un motor eléctrico, por ejemplo, que tiene algunas revoluciones por minuto, es una carga dinámica y va a durar todo el tiempo que funciona el motor. A ver, en una fábrica, por ejemplo, un galpón, hay un motor ahí que hace cualquier operación. Ese motor está generando una carga dinámica a la fundación, al piso, ¿no? Y está girando seguramente con alguna frecuencia, algunas revoluciones por minuto. Ustedes saben que revoluciones por minuto es frecuencia. Quiere decir, tantas vueltas por cada minuto. Es la frecuencia circular, ¿no? Que hay que llevarlo tal vez a otros valores radianes, hay que convertirlo en radianes sobre radianes por segundo. Revoluciones por minuto dice número de vueltas en un minuto. Si sabemos que una vuelta tiene 2pi en radianes, bueno, lo expresamos pues en radianes. Esto lo llevamos a frecuencia circular en radianes segundo, ¿no? Esto no está, solamente está aquí en vueltas por minuto, revoluciones por minuto. Es una frecuencia circular. Entonces, miren ustedes, el motor estacionario es un movimiento armónico. El motor de un vehículo, si va a una velocidad constante, también podría ser una frecuencia, podría ser una carga dinámica armónica, ¿no? Pero como sabemos que un vehículo está acelerado, desacelerado, frena, se detiene, no se detiene, entonces ahí varía un poco
estas famosas frecuencias, ¿no? La carga armónica, entonces, tiene esa característica. Entonces, ¿cómo sería ahora la ecuación? Esta es la ecuación de equilibrio, ¿no? ¿Cómo sería ahora la ecuación de equilibrio para una carga armónica? Sería, pues, la masa por la aceleración más el coeficiente de amortiguamiento por la velocidad y más K por U igual a F sub 0 por el seno de omega T. Entonces, omega con raya es la frecuencia circular de la carga, no de la estructura, es de la carga armónica. Entonces, fíjense, si esta es la carga armónica, podemos decir que este va a ser hasta aquí, soy mal, hasta acá, se repite el movimiento. Entonces, este va a ser de aquí hasta acá, va a ser lo que nosotros llamamos el periodo. Pero le vamos a poner una rayita, porque el periodo es igual a 2pi sobre la frecuencia, con raya. Entonces, fíjense, el periodo sería de aquí a acá, y luego se va a repetir otra vez. Entonces, vamos a decir que esta es la frecuencia circular de la carga armónica, de la carga dinámica. Pues le hemos puesto una raya acá. En cambio, esta frecuencia, esta otra frecuencia, es la frecuencia circular de la estructura del sistema. Frecuencia circular del sistema. ¿Ya? Pues acá hay diferencia, ¿no? Lógicamente, tenemos que pensar que omega tiene que ser, pues, debería ser diferente a omega raya. Son dos frecuencias diferentes. Bien. Esta es la ecuación que vamos a analizar y que tenemos que resolver. Aquí esto ya no es cero. Evidentemente sigue siendo una ecuación diferencial, pero para una F sub 0 le vamos a llamar como es la fuerza estática o la carga estática. Y F sub 0 sería esto. Si hacemos la ecuación, entonces esto sería F sub 0. La amplitud máxima de onda en carga. Esto ya es carga, ¿no? No es desplazamiento, esto es carga. Bien, entonces tenemos que resolver esta ecuación en movimiento forzado para encontrar la respuesta en desplazamientos, en velocidades y en aceleraciones de esta estructura. Pero miren, de principio, para que esto sea un poco más fácil, lo que vamos a hacer es primero, vamos a despreciar el amortiguamiento, vamos a eliminar. Entonces aquí vamos a decir sin amortiguamiento, entonces sería la masa por la aceleración más K por el desplazamiento igual a F sub 0 por el seno de omega raya T. T es la variable, ¿no? T es la variable esta. Entonces, lógicamente, T tiene que ser, pues, una variable y le vamos a poner aquí
con rojo para que sea, esta es una variable, K. ¿Cuánto tiempo dura? Eso es. F sub 0 es, esto tiene que ser un dato. ¿No? Y también este es un dato. Por ejemplo, revoluciones por minuto. Esto tenemos que saber. Y de aquí sacamos la frecuencia, ¿no? Si no sabemos, no podríamos determinar las características de la carga dinámica. No podríamos, ¿verdad? Entonces, lógicamente, todo esto es conocido. Lo que no conocemos es las respuestas de la estructura en desplazamientos, velocidades y aceleraciones. No conocemos. K, M también son propiedades internas, ¿no? Lo conocemos. Entonces, esto, desde luego, que sigue siendo una ecuación diferencial. Bien, lo que vamos a hacer acá para ganar un poquito de el dibujo, vamos a dividir esto entre la masa, esto entre la masa y esto entre la masa, ¿no? Entonces, vamos a tener la ecuación en la próxima página. Va a ser la aceleración solamente más K sobre M es omega al cuadrado por el desplazamiento igual F sub 0 sobre M por el seno de omega raya T. Vamos a poner T así. Esta sería la ecuación que tenemos que resolver. ¿Cómo resolvemos esta ecuación? A ver, vamos a plantear una solución como siempre, ¿no? Solución particular, ¿no? Vamos a decir que U de T, la ecuación de desplazamiento, que sea igual a una solución particular más una solución complementaria. ¿Por qué se dice esto? Porque esta solución particular va a responder a la carga dinámica y esta otra va a responder a la vibración libre. O sea, ¿por qué? Porque decimos que cuando responde esta estructura forzadamente, tiene que responder primero simultáneamente tiene que responder por la carga dinámica más su vibración libre, que es una propiedad interna, ¿no? Es un movimiento propio de él. Siempre se va a mover con su vibración libre, aunque esté en movimiento forzado. O sea, la suma de los dos me va a dar el movimiento real como respuesta de la estructura. La suma de los dos, ¿ya? Entonces, lógicamente, aquí ustedes podrán apreciar que la respuesta complementaria, vamos a llamar respuesta complementaria, que es complementaria al movimiento forzado, tendría que ser pues más o menos del tipo U de T A por el seno de omega T más B por el coseno de omega T. Vean ustedes, esto es la vibración libre como respuesta. Por eso hemos analizado. O sea, existe esta respuesta en esta respuesta total como complementaria, ¿no? Adicional, digamos. En cambio, la respuesta particular, que vamos a ser respuesta particular al movimiento forzado, no conocemos, pero vamos a plantear como una solución particular. Vamos a decir que esto sea un valor de G que no conocemos por el seno de omega raya T. Estoy planteando una solución particular. Donde G en este momento es desconocido. Es una constante, ¿no? Constante que en este momento es desconocido. Lo conozco.
Pero, ¿por qué planteo esto? Porque ustedes saben que si la carga armónica, pero si la carga dinámica es armónica, se supone que la respuesta también va a ser armónica, de esta forma. Y también esto es armónica. O sea, si la carga dinámica es armónica, tenemos que suponer siempre que la respuesta también va a ser armónica, ¿no? Entonces estamos suponiendo o estamos planteando esta solución particular. Entonces, la solución total Q de t va a ser pues a la solución particular que va a ser G por el seno de omega raya t más A por el seno de omega t y más B por el coseno de omega t. Aquí tenemos, no conocemos G, no conocemos A y no conocemos B, ¿no? Pero tampoco no conocemos en este momento omega, pero podemos conocer omega, ¿no? Pero aquí tenemos que decir que A y B dependen de las condiciones iniciales de movimiento, ¿no? ¿Sí? Acá en esta ecuación podemos encontrar G reemplazando en esta ecuación, esta sería la ecuación que tengo que mirar, ¿verdad? Entonces aquí podemos calcular la velocidad. Si esta fuera la solución, tenemos que calcular la velocidad, ¿eh? La velocidad es derivando esta expresión. Entonces acá vamos a tener E por omega raya por el coseno de omega raya t. Ya sabemos derivar, ¿no? Si hacemos este otro, vamos a tener A por omega por el coseno de omega t. Aquí vamos a ir menos B por omega por el seno de omega t. Hemos derivado una vez. Volvemos a derivar otra vez para encontrar la aceleración, ¿no? Desplazamiento, velocidad, aceleración. Y eso necesitamos acá. Pues aquí vamos a tener menos G por omega raya al cuadrado por el seno de omega raya t. Aquí también menos A por omega al cuadrado por el seno de omega t. Vean ustedes, hay que hacer diferencia de esos dos omegas que son diferentes, ¿no? Y aquí menos B por omega al cuadrado por el coseno de omega raya t. Espero que haya derivado bien, ¿no? Aquí podemos encontrar un factor común que sería igual a menos tenemos que hacer algunas operaciones. Bueno, podría ser así, G por omega raya al cuadrado por el seno de omega raya t. Y aquí voy a sacar un factor común que sería menos
omega al cuadrado. Y aquí tendríamos A por el seno de omega t más B por el coseno de omega t. Hola, no llega, ¿no? Ya, porque quiero ir al departamento del Oliver, y si va a llegar y no voy a estar, va a protestar el turno. Estamos haciendo. Aquí podemos reemplazar en esta ecuación en la 1, ¿no? Reemplazando en 1, a ver, esto le vamos a llamar, fíjense usted, esto se repite, ¿no? Vamos a llamar, digamos, O, para no estar escribiendo a cada rato, ¿no? Entonces, reemplazando en 1, vamos a tener menos G por omega raíz al cuadrado por el seno de omega raya t. No sé si vale la pena lo que estoy haciendo. Esta sería la aceleración. Más omega al cuadrado por u, que sería así, omega al cuadrado por o. Creo que... A ver, vamos a ver dónde llegamos. Sí, dime, Fernando, ¿estoy yendo por buen camino o no? Creo que se está confundiendo un poco, Inge. Lo que debía haber hecho era solo derivar lo que es la ecuación particular. Hasta encontrar su aceleración de esa y reemplazarla en la ecuación 1 recién, Inge. Sí, pero la verdad es que debería salir lo mismo. A ver, estoy haciendo un trabajo en eso, pero voy a hacer, si no me voy a retroceder, ¿ya? Vamos a hacer omega al cuadrado por u. Y esto tendría que ser igual. Sí, tienes razón. Aquí u de t y es todito esto. Sí. Vamos a retroceder. No vamos a hacer todo. Vamos a derivar solamente la solución particular. Entonces vamos a borrar esto y solamente vamos a hacer hasta acá. Solamente la solución particular. Entonces, si yo derivo esto va a ser así. Y si yo vuelvo a derivar esto va a desaparecer todo esto. Solamente porque la solución complementaria, esto ya hemos demostrado, es un complemento. Solamente vamos a hacer así. Pues si hemos derivado bien, reemplazando en 1, vamos a tener aquí menos G por omega raíz al cuadrado por el seno de omega raíz t. Más omega al cuadrado por G, por esto, ¿no? Por el seno omega raíz t.
Y esto tiene que ser igual. Fíjense ustedes, esa sería la aceleración y este sería omega por U, ¿no? Y esto tiene que ser igual a F sub 0 sobre M por el seno de omega raya T. Esto, fíjense ustedes, este complemento ya lo hemos hecho, ¿no? Ya lo hemos hecho y hemos demostrado que no. Yo lo que estaba haciendo podía haber salido igual, pero me hubiera llenado de senos y cosenos, ¿no? Entonces, sería así la ecuación 1, que no es conocido. O sea, lo que necesito es calcular G. Aquí hay algo que no está bien. Esto no está bien. ¿Y dónde está el omega sin raya? ¿Dónde está el omega sin raya? Ya. Acá está. El omega sin raya está aquí. Entonces, aquí podemos ver un factor común. Se va. Solamente quedaría. Y además vamos a dividir esto entre omega cuadrado, así. Esto entre omega cuadrado y esto también entre omega cuadrado. ¿Ya? Teniendo en cuenta que omega cuadrado es K sobre M. Entonces, fíjense ustedes, si aquí yo reemplazo, acá sí, K sobre M, entonces van a ver ustedes que M con M se va. Entonces aquí quedaría factorizando G, aquí quedaría menos omega raya sobre omega, todo al cuadrado, ¿sí? Más, esto sería 1, ¿verdad? Más 1 igual F sub 0 sobre K, nada más, ¿sí? Entonces, esto podemos cambiar y decir que es esto 1 menos, y vamos a decir que gamma que sea igual a omega raya sobre omega, la relación de frecuencias. Por lo tanto, gamma al cuadrado va a ser al cuadrado. Entonces acá vamos a decir que esto sea 1 menos gamma al cuadrado, ¿sí? Por G igual a F0 sobre K. Entonces aquí podemos despejar G. G va a ser igual a F0 sobre K. Y esto va a ir al denominador, va a ser 1 menos gamma al cuadrado. Vean ustedes, así hemos encontrado el valor de G en función de los datos. F0 es dato, K es dato. Esto también tiene que ser dato, ¿no? La relación de frecuencias tiene que ser un dato, que le vamos a llamar gamma al cuadrado. Entonces, repito aquí, gamma sería omega sobre omega raya.
O también podemos decir que omega sería, omega raya, sería gamma por omega. Entonces, hemos encontrado G, que era desconocido, ahora ya conocemos. Entonces, la ecuación total de respuesta como particular sería así, ¿no? U de T sería igual a. Como aquí hemos dicho, acá no hemos planteado, ¿no? Nos falta plantear aquí la solución total, ¿no? U de T va a ser igual a G por el seno de omega raya T más A por el seno de omega T más B por el coseno. Esto sería sumando, ¿no? U de T hemos dicho igual a UP más UC, ¿no? Entonces, si sumamos, tendríamos esta ecuación. Entonces, eso es lo que yo voy a escribir acá. UT sería, en vez de G, voy a poner F sub 0 sobre K por 1 sobre 1 menos gamma al cuadrado, ¿no? Por el seno de omega raya T, ¿no? G por el seno más, ahora vendría A por el seno de omega T y más B por el coseno de omega T. Pero fíjense, este ya no es una incógnita, ya es un valor conocido. Lo que no conocemos es A y B. Pero A y B hemos dicho que dependen de las condiciones iniciales de movimiento, ¿sí? Entonces, si nosotros analizamos, si decimos que la carga dinámica está empezando en 0, quiere decir que estaba en reposo, entonces vamos a decir que para T igual a 0, el desplazamiento y la velocidad son 0 porque está en reposo. Entonces, para condiciones iniciales de reposo, ¿qué vamos a escribir? Para condiciones iniciales de reposo. Reposo quiere decir que estaba estático, ¿no? Entonces, T igual a 0, vamos a tener un desplazamiento inicial 0, una velocidad inicial 0 y una aceleración inicial 0. Esto quiere decir reposo. Entonces, en ese momento arranca la carga dinámica y entonces ahí podemos conocer A y B, ¿no? Entonces, si hacemos para T igual a 0, el desplazamiento igual a 0, entonces aquí vamos a decir el desplazamiento igual a 0, va a ser igual cuando T es 0. Entonces verán ustedes que cuando T es 0, esto se vuelve 0, esto se vuelve 0 y esto se vuelve 1 directamente, ¿no? Entonces acá, para un desplazamiento inicial, aquí vamos a encontrar que B, como esto es 0, 0, vamos a tener solamente acá igual a B. Bueno, vamos a escribir así, 0 más B. Y lógicamente esto es igual a 0. Pero aquí podemos ver que B es 0 para condiciones iniciales de reposo. ¿Qué pasa si yo derivo, ¿no? Derivando
vamos a tener igual el desplazamiento inicial, la velocidad inicial 0, y esto va a ser 0. Siempre y cuando yo derive esto y hago t igual a 0. Entonces, si yo derivo, voy a tener esto, f sub 0 sobre k, como constante, 1 menos gamma al cuadrado, ¿sí? Y la derivada del seno es el coseno. Y el coseno de 0 es 1. ¿Qué voy a poner acá? Pero aquí falta un omega raya. La derivada del seno es el coseno, y el coseno de 0 grados es 1, pero aquí falta más. Aquí la derivada es el coseno, y el coseno de 0 grados es 0, entonces directamente voy a poner 0. Y aquí la derivada del coseno es el seno, con signo cambiado. Entonces acá vamos a poner menos de... ¿no? El A se mantenía, ingeniero. Perdón, sí, que me estoy equivocando. Entonces, aquí la derivada del seno es el coseno, y aquí sería A por el coseno, y aquí sería omega por 1. Más, tengo que derivar esto. La derivada del coseno es el seno, y el seno de 0 grados es 0. Así sería, ¿no? Y esto lógicamente tiene que ser igual a 0, la velocidad inicial. Entonces acá podemos despejar A. Y esto tendría que ser con signo cambiado, así menos F0 sobre K. Ingeniero, en el A también es el omega, pero sin barra. Sin raya. Sí, porque es sin raya, ¿no? Y esto es con raya. Entonces aquí tendríamos F0 sobre K, 1 menos gamma al cuadrado. Lógicamente aquí había omega raya, y el omega iría a dividir acá, sí, omega. Entonces esto sabemos que es gamma, pues podríamos decir menos F0 sobre K, y aquí vamos a poner gamma por 1 menos gamma al cuadrado. Entonces vean ustedes, A había sido igual, vamos a repetir, menos F0 sobre K, y lo vamos a manejar así, 1 menos gamma al cuadrado, aquí vamos a manejar así, gamma. Porque sabemos que esto en realidad es G. G. Así lo hemos hecho, ¿no? Esto es el valor de G, para manejarlo así. Bien, entonces, la ecuación de respuesta sería así, ¿no? Vamos a abreviar así, G, ¿sí?, por el seno de omega raya T, más A. Y en vez de A, vamos a decir menos G por gamma, esto, por el seno de omega T. Y aquí sería B0, entonces sería más 0. Que lógicamente ya no vamos a anotar. Entonces, esa sería la respuesta. Pero si factorizamos el G
Hay un menos, creo, por acá. Allá. Entonces, si reemplazamos y factorizamos el G, aquí tuviéramos F0 sobre K por 1 menos gamma al cuadrado, factorizando. Y aquí tuviéramos el seno de la frecuencia omega t raya menos gamma por el seno de omega t. Fíjense entonces, la ecuación de respuesta sería así. Entonces, U de t, vamos a sacar en limpio, F0 sobre K, 1 menos gamma al cuadrado. Aquí sería el seno de omega raya t menos gamma por el seno de omega t. Esta sería la ecuación de respuesta. Ecuación de respuesta para carga armónica sin considerar el amortiguamiento, sin amortiguamiento. ¿Bien? Entonces verán ustedes que esta respuesta, como este es un factor, un coeficiente, aquí está la función de seno y coseno. Esta respuesta va a ser un movimiento armónico, constante, en función a la frecuencia de la carga dinámica y la frecuencia de la estructura. Dos frecuencias. ¿Sí? Y este sería un factor que, dependiendo de este valor, podemos ver cuánto es la... Porque ustedes saben que esto, los valores de seno y coseno, varían entre -1 y 1. Pues este es un valor que no influye mucho. El que vale es este coeficiente. Y este coeficiente depende pues mucho. F0 sobre K, bueno, puede ser esto, pero más depende de gamma. ¿Qué es gamma? Gamma es igual a la frecuencia de la carga dinámica sobre la frecuencia de estructura. ¿Qué pasa si gamma fuera 1? ¿Qué pasa si gamma fuera 1? Sería entonces que omega raya sería igual a la otra omega. Sería que las dos frecuencias son iguales. La frecuencia de la carga dinámica con la frecuencia de la estructura. Esta sería una coincidencia, ¿no es cierto? Una casualidad, que se igualen las frecuencias, de manera que gamma es igual a 1. Y si gamma es igual a 1, esto sería 1 menos 1, esto sería 0. Y 1 menos 0 es infinito. Entonces, aquí podríamos decir que esto no es real, ¿no? Porque siempre hay amortiguamiento. Que si en el caso de que la estructura estuviera sometida a una carga armónica donde no se toma en cuenta el amortiguamiento, y por casualidad o por alguna coincidencia las dos frecuencias se igualaran, entonces la respuesta sería infinita.
Infinita quiere decir así. O sea, así. Quiere decir que a medida que pasa el tiempo, esto va al infinito. Y si la respuesta fuera un infinito, ¿qué podríamos decir? Colapso, desplome. La estructura se ha desplomado. ¿Pero por qué? ¿Qué ha pasado si todo está bien? Es que las frecuencias se han igualado. Entonces, miren, la respuesta tiene que ver, pues, con estos conceptos, ¿no? Y aquí viene, pues, el concepto de la resonancia. La resonancia. Ustedes han de escuchar hablar este término. Resonancia es cuando la frecuencia de la carga dinámica se iguala a la frecuencia de la estructura. Cuando se igualan las frecuencias. Y se igualan las frecuencias, posiblemente la respuesta tiende al infinito. El valor, ¿no? Por ejemplo, acá, era 2, 4, 8, infinito, exponencial, que nunca termina. Lógicamente, la forma como va a terminar esto va a ser, pues, en una destrucción, o en desplome, en una caída fatal. O sea, el péndulo, cuando entra en infinito, ¿no?, empieza a pendular más, hasta que, ¡prum!, esto, listo, se desintegra, se cae, ¿no? Estos fenómenos de resonancia se ven, pero no como infinito, porque en realidad nosotros para hacer esto hemos asumido que no hay amortiguamiento, ¿no? Sin amortiguamiento, ¿verdad? Entonces, y eso no es real. ¿Dónde hemos eliminado? Acá está, ¿no? Esto no es real porque tenemos que considerar siempre que hay un amortiguamiento beta, ¿no? Entonces, si en caso de que una estructura no tuviera amortiguamiento, ahí sí podemos ver que vamos a lograr un desplome, una destrucción total. Miren, ¿alguna vez ustedes han escuchado en los equipos de música, por ejemplo, cuando estás moviendo las frecuencias de la radio, a veces por una mala suerte se han igualado y hay un ruido estrepitoso, una cosa así, y a veces ese ha dañado el equipo de música cuando ustedes han igualado frecuencias, ¿no? Pero también se ve, inclusive en los vehículos, ¿no? De pronto el vehículo empieza a vibrar, a sacudirse, es que de alguna manera la frecuencia del motor se ha igualado con la frecuencia del vehículo, ¿no? También se puede ver esto en algunos puentes, ¿no? Un puente colgante, ustedes han de escuchar hablar, por ejemplo, el puente colgante de San Francisco, ¿no? Hay un puente, aquí estaba el agua, ¿no? Y el puente colgante así, con sus cables. De pronto, esta es la torre, ¿no? Una torre que más o menos tiene esta forma, ¿sí? Aquí están los vehículos. Esta torre, no sé por qué razón, debido a la carga del viento, la carga dinámica del viento, ha entrado en resonancia. O sea, quiere decir que el viento tiene una frecuencia y la estructura tiene otra frecuencia. Si estas dos frecuencias se han igualado, entonces este puente
en un tiempo ha aparecido en el suelo, porque esto se ha ido moviendo así, ¿no? Y los vehículos han saltado por todas, han caído al mar, ha muerto mucha gente ahogada, y el puente se ha caído, porque basta que una de las torres entre en resonancia y toda la calzada del puente se ha caído, los vehículos han caído, el puente se ha caído, ha sido un colapso terrible, la caída del puente colgante en San Francisco. Y no solamente eso, varias estructuras han colapsado debido a la resonancia. Y la resonancia es una cosa muy fortuita, muy casual, ¿no? Porque mírense, el viento pues tiene una frecuencia. Y qué mala suerte que justo esa frecuencia del viento, en cierto momento, en alguna vez en la historia, se ha igualado con la frecuencia de la estructura. Y como es un puente colgante, no tiene dónde, digamos, apoyarse, solamente ha vibrado hasta llegar a colapsar y el puente se ha caído. Otros ejemplos de resonancia podemos encontrar en muchos casos, ¿no? En edificios no tanto, porque los edificios son estructuras de muchos grados de libertad y tienen N frecuencias. Entonces es imposible que esas N frecuencias se igualen con la frecuencia del sismo o del viento. En cambio, una estructura simple como esta torre es una estructura simple, porque no tiene varios grados de libertad, no tiene vanos, nada, es una estructura simple. Ahí que están los cables, ¿no? Listo. Entonces, esa estructura simple es como esta. Tal vez su masa concentrada está por acá. Es una estructura simple, de un solo grado de libertad, por eso decimos simple. Y estas estructuras simples son las susceptibles, pues, a entrar en resonancia. Por eso que en los puentes colgantes hay que tener mucho cuidado. Un edificio no, porque un edificio, aparte de tener muchos vanos, muchos pisos, ¿no? Por el hecho de que tiene varias cargas en cada piso, tiene N frecuencias o N periodos. Como tiene N frecuencias, es imposible que el viento, por ejemplo, con alguna frecuencia, pueda igualar a las N. Imposible. Puede igualar a una de ellas, pero las demás tienen otro valor. Entonces, por ejemplo, nunca podríamos decir que un edificio entraría en resonancia. Pero sí, una estructura simple puede entrar en resonancia, ¿no? Un péndulo, bueno, los parlantes, los baffles, los parlantes que tienen un sistema simple pueden entrar en resonancia, ¿no? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Algún comentario, Fernando, al respecto? Creo que ningún ingeniero, usted ha sido muy claro y hay que cuidar este tema. Y también en los ejercicios que vamos a realizar hay que tener cuidado. Claro que sí. Esta es una alerta. En dinámica estructural, siempre el peligro es cuando se habla de resonancia. Pero yo les digo acá, esto que hemos calculado no es real porque estamos obviando el amortiguamiento, ¿ya? Entonces, el amortiguamiento siempre es un freno. Entonces, el amortiguamiento seguramente va a frenar un poco. Pero también, si entramos en resonancia, la respuesta va a ser grande, inclusive con el amortiguamiento, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, tengan mucho cuidado, ¿no? Eso del término de la resonancia lo vamos a ver más allá. Muy bien, entonces, hasta aquí vamos a hacer la clase. Tal vez tendríamos que hacer un ejercicio, que vamos a hacer la próxima clase, y vamos a ver, lógicamente, decir frecuencia o resonancia es directamente igualar las frecuencias. Pero, ¿qué nosotros hacemos como diseñistas? ¿Cuál es el cuidado que tenemos que tener? Tenemos que tener el cuidado de que la frecuencia de la carga dinámica sea, pues, diferente a la otra frecuencia. O, por ejemplo, podemos decir que gamma sea diferente de 1. Diferente de 1. Por ejemplo, podemos decir que esto sea, digamos, 0,6 de omega o
que sea 1.5 de omega, ¿sí? Así diferente, ¿no? Bastante diferente. Entonces, lógicamente, tenemos que tener cuidado. Nosotros, como diseñistas, podemos manejar nuestra frecuencia, porque sabemos que la frecuencia nuestra depende de la masa, no, depende de la K sobre M. Pues yo puedo mover esto. Pero lo que no puedo mover es, lógicamente tengo que saber esto como dato. Entonces tengo que conseguir de que las dos frecuencias sean muy, muy diferentes, ¿no? Porque si voy a decir que omega raya es igual a 0,98 de omega, estamos casi hablando de 1. Entonces, lógicamente aquí puede haber algún tipo de resonancia, ¿no? Resonancia reducida, digamos, ¿no? Aquí la amplificación va a ser muy grande. O sea, la respuesta se va a amplificar. A medida que la frecuencia de la carga dinámica se va igualando a la frecuencia, vamos a ver que ocurre el fenómeno que la respuesta va creciendo. No será infinito, pero va creciendo, ¿no? 2, 3, 4, 10 veces más, ¿no? Entonces, mucho cuidado, la próxima vamos a ver esto. Muy bien, jóvenes, si no tienen preguntas, vamos a quedar acá. Gracias, Fernando, por tu asistencia y tu colaboración. Siempre me estás corrigiendo de atrás algunos errores, pero eso es para beneficio de los estudiantes sobre todo, ¿no es cierto? Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Buen provecho. Igualmente, Inge.